Bienvenidos. La doctora Patricia Linares es la presidente de la JEP y a nosotros nos honra mucho y nos alegra mucho que haya aceptado la invitación para estar aquí. Yo hago una advertencia previa a nuestros televidentes. Cuando dijimos que ella venía, a nosotros nos mandan indicaciones, preguntas, sugerencias. Pregúntele por Santrich, pregúntele por El Paisa, pregúntele por fulanito y sutanito. Y lo digo desde el comienzo, no le voy a preguntar por ninguna persona en particular, por ningún caso en particular, porque ella es segunda instancia, ella es instancia de apelación y sabemos de antemano que no se puede pronunciar sobre esos casos, de manera que no es que yo no quiera preguntar y que ella no quiera contestar, sino que no podemos abordar esos temas. Bienvenida, doctora Patricia. Juan, buenas tardes, muchísimas gracias y de verdad le agradezco la aclaración. Hago la aclaración porque si no, luego los televidentes me regañan o a mí por no preguntar o a usted por no contestar. Cierto. Y la pura verdad es que no podemos hablar de casos particulares. ¿Cómo va la JEP? Yo diría, Juan, que muy bien. Vamos avanzando de manera decidida, a un ritmo que quienes conocen este tipo de procesos bien saben que es un ritmo que ningún tribunal híbrido en el mundo parecido, no hay ninguno igual, a nosotros ha tenido. En menos de 10 meses estamos ejerciendo nuestras competencias, tenemos 5 macrocasos abiertos, más de... Esos macrocasos son el de secuestro, sí, que es el 001. Sí, señor. Ejecuciones extrajudiciales. Esos son los falsos positivos. Mal llamados falsos positivos. 002. Y 3 casos que tienen una concepción distinta. ¿En qué sentido? Y es que ya no se trata del tipo de victimización, la que determine el caso, sino el impacto de múltiples victimizaciones producto de la guerra en un territorio específico. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el de Nariño, que cobija 3 poblaciones muy azotadas por la guerra, Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. El de Urabá antioqueño es el otro y el del Cauca. Se llaman macrocasos porque hay muchas víctimas y muchos victimarios. En efecto, Juan, nosotros no trabajamos caso a caso. Sería imposible en un país que registra más de 10 millones de víctimas. Este es un modelo en el cual, a partir de la información que recibimos, por ejemplo, de la Fiscalía, que ha sido muy importante, la Contraloría, la Procuraduría y sobre todo de las propias víctimas, hemos recibido alrededor de 160 informes, se construye la información para contrastar con las versiones que van a dar los comparecientes, las propias víctimas y la sociedad en el marco de los procesos. Entonces, por ejemplo, en el caso de secuestro, hasta ahora, y ese número puede crecer, están registrados en ese caso aproximadamente 8.000 víctimas. 8.000 víctimas que tienen derecho todas a participar activamente en todas y cada una de las etapas del proceso. Y más o menos 1.000 comparecientes o victimarios. Para claridad de nuestros televidentes, a la JEP no van los que estuvieron en la tropa. A la JEP no va un guerrillero raso, a la JEP van los comandantes, los máximos responsables, con una priorización, doctora Patricia. La vocación del modelo es hacia la identificación e imposición de las sanciones a máximos responsables. Los mínimos responsables, los que usted denomina de la tropa, que generalmente ojalá solamente se quedaron en la comisión de delitos políticos, la rebelión, con conexidad, por ejemplo, con el porte ilegal de armas y demás, ellos pueden acceder, por ejemplo, a la amnistía, o han accedido ya a lo que se denomina la amnistía de jure, o la amnistía judicial o de sala, que es cuando tienen el delito político, que por ejemplo, en el caso de los excombatientes de las FARC, que determina su postulación al sistema, pero que, por ejemplo, presentan casos de conexidad con otro tipo de delitos, por ejemplo, el narcotráfico. Doctora Patricia, este debate que hay hoy, en el que el presidente Iván Duque está sometido a objetar
o no objetar la ley estatutaria tiene que ver con unos tiempos normativos desordenados, ¿no? Se hizo el acuerdo de paz, se incorporó la JEP vía constitución, se hizo la reforma constitucional, luego se aprobó el reglamento y la ley estatutaria aún no ha salido. Sí, pero digamos, en la lógica judicial eso tampoco es tan extraño. Juan, usted seguramente, como buen jurista que recuerda que la ley estatutaria de la justicia ordinaria, la 270, tarda en ser expedida más o menos 6, 7 años después de entrar en vigencia la institucionalidad de la Constitución del 91. Eso no quiere decir que no sea necesaria o que no sea muy importante. Le pregunto por eso, exactamente también para nuestros televidentes. ¿Qué pasa si se demora la ley estatutaria? ¿Qué le pasa a la JEP si se demora en salir la estatutaria? Pues mire, Juan, de hecho la JEP está funcionando desde el 15 de enero del año pasado con todas las competencias. ¿Por qué? Porque el acto legislativo, valga decir la norma constitucional que crea la jurisdicción, ya avalado por la Corte Constitucional, establece en su artículo 5º que la jurisdicción debe actuar incluso sin que medie norma especial alguna. ¿Eso qué significa? Que la JEP puede actuar y que los magistrados de la JEP se puedan, perdónenme la expresión, como se ha dicho, inventar las normas. Usted como jurista sabe que no. En ese caso lo que hace el juez es acudir a normas superiores, normas constitucionales, a los desarrollos jurisprudenciales nacionales e internacionales. Es mucho mejor tener la norma especial concreta, diseñada para el tipo de proceso específico o procesos específicos, que son muchos en la jurisdicción, porque esto va a afianzar garantías tan importantes como la seguridad jurídica y el debido proceso. Y esto es importante para la jurisdicción, obviamente, que tendrá que seguir funcionando así no la sancionen pronto, pero muy importante para las víctimas, para los comparecientes, para la sociedad, y yo me atrevería a decir, y tuve la oportunidad de expresárselo así al señor presidente de manera muy respetuosa, incluso para el propio gobierno, que con una norma como la estatutaria, que tuvo un debate intensísimo en el Congreso con la participación de todos los partidos políticos, revisada en la Corte Constitucional durante más de un año, seguramente ya tenerla en plena vigencia como debe ser, eso va a ayudar a que se disipen dudas, incertidumbres, preguntas que tenga incluso el propio gobierno. Doctora Patricia, el fiscal general ha planteado 4 objeciones que le sugiere al presidente de la República. Dice el señor fiscal que los delitos de tracto sucesivo pueden quedar impunes, como por ejemplo el cultivo, el que cultivaba antes se ha seguido cultivando, el delito se ha perpetrado, que los reincidentes pueden quedar impunes. Dijo también que él sentía que la fiscalía era un fiscal eunuco frente a unos procesos que le han sido trasladados, y tiene unas objeciones frente a responsables de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué decir frente a esas objeciones del fiscal? Pues yo le puedo decir fundamentalmente 2 cosas. Uno, que para tranquilidad del país, de la propia jurisdicción, de las víctimas, de los comparecientes, no es cierto ninguna de esas situaciones. ¿Por qué no es cierto? Porque precisamente la sentencia de la Corte sobre el proyecto de ley estatutaria, sentencia que está en plena vigencia, dilucida todos y cada uno de esos aspectos. Yo lo que siento, Juan, y lo digo con el mayor respeto, es que se están reactivando debates políticos que se dieron de manera muy intensa, repito, en el Congreso, incluso impulsados por el propio señor fiscal. Son debates políticos que se deben dar en el ámbito político y que como tales no me corresponde a mí abordar. Es decir, que esas son objeciones de otra naturaleza, pero no frente a la valoración de conveniencia que tiene que hacer ahora el presidente Duque. Yo lo que le digo es que las inquietudes que él plantea
ya fueron resueltas por la Corte Constitucional en esa sentencia y que la Corte Constitucional es el órgano de cierre en materia jurídica, tiene la última palabra y esa última palabra ya fue dicha y consignada en la sentencia C080. Entonces le pregunto sobre eso sin entrar en ningún caso particular. ¿No es cierto que un responsable de un delito de tracto sucesivo o un reincidente vaya a quedar impune con la JEP? En ningún caso, porque es que la Jurisdicción Especial para la Paz, Juan, y ese es el gran reto, y por eso es tan observada en el buen sentido, por ejemplo, por la comunidad internacional, fue diseñada precisamente para garantizar que no haya impunidad frente a crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que son los de nuestra competencia. ¿De qué delitos? De aquellos cometidos antes del 1 de diciembre del 2016 en el marco o con relación directa o indirecta con el conflicto. En el caso concreto de delitos de tracto sucesivo a los que usted alude, la propia Corte Constitucional en la sentencia de la que estamos conversando dice de manera clara, nítida, que en ese caso le corresponde a la jurisdicción en cada caso concreto estudiar la situación. Doctora Patricia, a mí me angustia mucho, y se lo digo sin filtros, cuando veo el pugnaz debate en la opinión pública y en las redes sociales que salió de lo jurídico para volverse político, no solo frente a la objeción y frente a la estatutaria, sino frente al conjunto de la JEP. Unos sectores con plena convicción que a ultranza defienden la JEP y unos sectores con plena convicción que a ultranza atacan la JEP. ¿Cómo viven ustedes ahí adentro ese entorno externo tan enrarecido, tan hostil, tan difícil? Pues mire, Juan, todos mis colegas y yo muy convencidos, por eso estamos ahí, de que la salida para este país de una guerra de más de medio siglo, con más de 10 millones de víctimas, es contar con este sistema. Ningún sistema es perfecto, desde luego, pero este sistema que fue concebido con vocación de paz, de reconciliación, para que los distintos actores, todos comprometidos con este tipo de delitos, con esta guerra dolorosísima, intensa que ha vivido el país, tuviésemos una oportunidad. Eso hace que podamos día a día confrontarnos con eso que usted señala de manera serena, sabiendo muy claramente, Juan, que nuestra tarea para lograr disipar esas dudas, apaciguar esos espíritus que atacan día a día, nuestras respuestas deben ser nuestras decisiones. Pero siempre señalando, Juan, que son decisiones que tomamos en calidad de jueces de la República y que los jueces están sometidos, supeditados a la Constitución, a la ley, a la jurisprudencia nacional e internacional, y en ningún caso pueden sus decisiones estar supeditadas ni a la presión política ni a la presión mediática. Me queda un minuto final. ¿Habrá verdad? ¿Habrá justicia? ¿Habrán condenas? ¿Y habrá reparación a partir de los fallos de la JEP? De eso puede estar usted y la ciudadanía absolutamente seguros, porque eso es lo único que garantiza allanar el camino a una paz estable y duradera. Y todo eso a partir de la identificación de la plena verdad. Es la doctora Patricia Linares, en esa tarea tan delicada y tan sensible para Colombia, ni más ni menos que la presidencia de la JEP. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muy amable. Se nos fue muy rápido el tiempo, se nos quedaron muchos temas, pero espero que vuelva. Yo pensé que me iba a preguntar de la noticia de hoy. Todavía podemos. Ya. Gracias por estar con nosotros.